Hola, hola mis amigas y amigos de las redes sociales. Un nuevo video que estoy grabando, aprovechando esta tarde. Contrarrevolución desacreditada o un nuevo capítulo en este teje-meneje de la administración Trump en la segunda temporada. Ese sería más o menos así el título de este video. ¿Por qué contrarrevolución desacreditada? Un nuevo capítulo, porque vemos cómo hay dinámicas que al parecer están cambiando dentro del gobierno de los Estados Unidos con respecto al tratamiento a los cubanos inmigrados en los Estados Unidos. ¿Por qué cambiando? Porque bueno, históricamente se ha utilizado siempre, desde que triunfó la revolución, como arma política la migración para hacer campaña usando la mentira, medias verdades y la manipulación mediática contra Cuba, usando problemas migratorios entre Cuba y los Estados Unidos. Pero realmente está cambiando, o qué es lo que ha cambiado y qué es lo que no ha cambiado, qué es lo que se mantiene igual, qué es lo que se ve a la luz pública, qué es lo que no se ve y está allí, cuáles son como lo dije antes, los teje-menejes en esta relación de una migración en los Estados Unidos y la política de la oligarquía de los que realmente mandan en los Estados Unidos contra Cuba. Porque al parecer en estos últimos meses lo nunca visto que ha trastornado aparte de esa migración cubana es que por primera vez en tanto tiempo se está tratando a los cubanos como se le ha tratado a otros migrantes. ¿Por qué? Porque la discriminación, la represión, el miedo, el susto a la deportación, el hostigamiento que han tenido las otras nacionalidades, sea de la nación que sea, pero principalmente, y eso hay que estar claro, de los países del tercer mundo, pues eso nunca había ocurrido con los cubanos que emigraron hacia los Estados Unidos después del año 1959. Pero ahora está ocurriendo. ¿Qué ha cambiado ahí? Bueno, los tiempos cambian, las épocas cambian. Lo mismo cambia en Cuba que cambia en Estados Unidos. Y para aquellas personas que ven alguna contradicción de cómo si todos los gobiernos de Estados Unidos hasta ahora han tratado de manera infructuosa de derrocar la revolución cubana y para ello han usado en todos los aspectos a la inmigración cubana como arma de la contrarrevolución para llevar a cabo todos sus planes más burdos, más sutiles. ¿Cómo es que ahora, si esta administración que se ve que realmente va contra toda la posibilidad de desarrollo de Cuba, cómo es posible que le esté dando la espalda a los emigrados cubanos, que muchos intentan sacar tajada de esa industria anticubana, de esa industria del odio, financiada, mantenida, aupada, desarrollada, defendida por las sucesivas administraciones de los gobiernos que han pasado desde el año 59, empezando por Eisenhower hasta ahora Donald Trump. ¿Qué es lo que cambia? Si este gobierno es tan o es el que más de manera pública ha hecho en contra de Cuba, ¿por qué
esa violencia contra los cubanos en Estados Unidos, jamás vista. ¿Por qué razón? Bueno, precisamente porque ya no es una inversión que dé los frutos como daba antes, de mantener a esa inmigración cubana, darle serie de privilegios que eran excepcionales. Ya no es redituable, ya no da ganancia. ¿Por qué? Porque en primer lugar, cambios acontecidos también aquí en Cuba tienen que ver. Aunque no lo crean, es así. Cuando en Cuba emigrar, salir por un aeropuerto, tomar un avión, era algo archidifícil, pues entonces era un negocio muy eficaz presentar a Cuba como el país donde la gente tiene que huir del comunismo, del terror, de la dictadura. Pero al hacer los cambios aquí, que ya la sociedad lo demandaba, cuando cualquier cubano prácticamente puede sacar su pasaporte sin problema alguno y después puede sin problema alguno ir a viajar a cualquier país del mundo, siempre y cuando cumpla con los requisitos al país que va, ¿no? Visa y todo lo demás, o va a algún país que no se requiere visa, ya lo único que tiene que tener es dinero para comprar el pasaje y salir. Ahí se cortó parte de esa campaña mediática constante que existía contra Cuba, de que los cubanos huyen. Entonces por ahí es que le empezó a entrar agua al barco de ese negocio farandulero que es la continua exacerbación de las emociones, del exilio cubano, de los que huyeron, del miedo demostrado, que ya nadie se lo traga. Máxime cuando la gran mayoría de los cubanos que llegan a los Estados Unidos, cuando tienen una mínima posibilidad, cogen el avión de regreso para visitar a su familia, para especular que salieron pobres de aquí y vuelven macetas y millonarios, aun cuando no pocos tengan que traer ropa, joyas alquiladas, ¿no? Porque el vivo vive del bobo y el guanajo y el especulador. Ay, mía, eso también lo sabemos. Entonces, cambios ocurridos en Cuba. Ya ahora el que quiere emigrar, el cubano sale como un viajero normal, se convierte en inmigrante ilegal fuera de Cuba. Ya no tiene que coger una lancha, una balsa, ya aquellos shows de los balseros, lo que fue Camarioca, lo que fue el Mariel, lo que fue en la década del 90, no está sucediendo. Ya los cubanos no huyen de la isla cárcel, de la dictadura. No huyen porque, nadie con dos deditos en la cabeza, a no ser que esté muy estupidizado y mucha imbecilidad, ¿no? Que hay gente que se las traga y piensa, todavía sigue pensando que el cubano huye del G2 y se monta en un avión, en un aeropuerto en Cuba, sin disfraz ninguno, con el pasaporte que te lo da migración, que te lo revisa una computadora y que, imagínense, esa es la manera de huir, fíjense. Entonces y al cabo de los 6 meses, un año,
regresa a Cuba, Varadero, Habana, Santiago, Camagüey, recorre la isla si quiere, muchas fotos, muchos Facebook y así. Esa es la cosa. Bueno, pues ahí cambió la cosa. Entonces ahora no es. Ahora realmente eso ya no se lo cree nadie. Y entonces ahora vienen, como son los nuevos tiempos, pues Trump está haciendo lo mejor y lo que más le gusta: aplastar a los inmigrantes. Para ese presidente que va al frente de un gobierno que se ve a las claras que es anti-inmigrante, xenófobo, discriminatorio, no solo contra los hispanoamericanos, también contra los afroamericanos, ¿no? Tengan en cuenta eso. Pues ahora se da el lujo de que, sin abandonar la retórica contra Cuba y sin abandonar la presión máxima contra la economía, el comercio y las finanzas cubanas, pues se puede dar el lujo fácilmente de usar a esta contrarrevolución amargada, frustrada, derrotada, asentada fundamentalmente en Miami, usarla y después botarla al cesto de basura como si fuera un papel higiénico ya inservible, usado. Entonces cambian las reglas del juego. Las reglas del juego en apariencia cambian. Van a seguir usando a la inmigración como arma de la contrarrevolución. Pero en este aspecto de hacer más con menos, es una frase de nosotros, pero me parece que ellos también la están usando, ¿no? Ahora hacen más con menos, porque ahora esa comunidad que está conmocionada, en esa comunidad, en ese zoológico jurásico y cavernícola anticubano asentado en Miami, y en ese zoológico no estoy poniendo a los cubanos que salen de aquí y van allá y doblan el lomo trabajando muy duro en más de 1, 2, 3 trabajos para abrirse paso para ayudar a la familia en Cuba y que no se meten en esa cochinada de política. En ese zoológico jurásico y cavernícola anticubano están aquellos que, con o sin dinero, pasando necesidades o ya con un estatus elevado, pues desean seguirle mamando de la teta del financiamiento que da el gobierno federal y que lo canaliza por diversas vías para que parezca que son sociedades, ONG, fundaciones, ese entramado, ¿no? Para que no se vea que ya no es la CIA. Entonces, ahora son más eficientes. Esa comunidad que ahora está atolondrada, está golpeada. He visto videos en Facebook, una mujer llorando y hablando peste. La están entrevistando, eso fue en Miami, y dice: mi marido, que ha pagado no sé qué cosa siempre, bueno, es un ser ejemplar trabajando en Miami, en la Florida, y dice: salió una dictadura, refiriéndose a Cuba, ya saben, ¿no? El guión, no sabe lo que es una dictadura. Para saber lo que es una dictadura tenía que haber visto o hablar con los chilenos, los argentinos, los nicaragüenses, los dominicanos, los haitianos, para que le hablen de esa época, ¿no? Para que le hablen cómo era salir escondido, no sé, de Chile, Argentina, de Nicaragua de Somoza, de Chile de Pinochet, Duvalier en República Dominicana, Stroessner,
Imagínense, los Fidela. Bueno, pero así salió una dictadura, refiriéndose a Cuba, para estar en otra, refiriéndose a los Estados Unidos. Entonces es un choque emocional. Y es el miedo y lo que me han contado personas que tienen familias allá, hijos, hermanos, y que ahora, por eso es el miedo de viajar a Cuba, porque esa es la otra. Viajas a Cuba, te dejan salir y cuando entras, hay todos los métodos de represión sutiles o abusivos, burdos, se vienen contra ese pobre cubanito que lo único que hizo fue venir a Cuba para ver a su familia. Lo atosigan, lo detienen, le hacen firmar papeles o lo obligan a firmar papeles y así esas cosas. Es aberrante lo que ese gobierno está haciendo, un nivel ya prácticamente de fascismo concentrado por ahora en los extranjeros, en los emigrantes del tercer mundo, los latinos. ¿Qué está trayendo esto consigo? Que ahora entonces les va a costar más barato sufragar la subversión contra Cuba. Imagínense si antes, para que alguno de estos hijos de puta malnacidos, ¿no? Se prestaba para hacer cosas contra Cuba o para intentar influenciar aquí para hacer actos violentos. Bueno, ahora con menos dinero o prácticamente de gratis, ya no van a tener que pagarle para que haya gente tratando de hacer algo para ganar crédito político, para que no lo deporten. Una cárcel de estos campos de concentración que hay en El Salvador de Bukele, o para que no lo manden para la guerra, a lo mejor lo mandan hasta obligado a la guerra. Es así. Entonces, nada, la contrarrevolución ya vio pasar los mejores momentos del uso de la emigración, ¿no? Y ahora estamos viendo un reacomodo. Es así las cosas, es la realidad. Les duele. Son muchos los que allá llevan años y que ahora peligro que lo deporten, peligro que lo saquen del trabajo, que lo detengan, que lo metan preso, el hostigamiento todo el tiempo, personas que menos mal que hay personas que todavía ayudan, que la han llamado a su casa, no vengas a trabajar hoy, mañana, hoy, porque vienen a revisar y a llevarse con listas y todo. Recuerden, es así. El que diga que es mentira está muy jodido, porque realmente eso lo están contando ya hasta en las redes sociales. Y personas aquí, prácticamente el que no tenga un familiar en Estados Unidos tiene un amigo, una amistad, o si no se lo cuenta a otro, y es así. Inconcebible lo que está pasando, lo que están pasando los cubanos, esta redada, pero es así. Una vez más, la historia está dando la razón que en Estados Unidos no te quieren. Es una sociedad que discrimina al inmigrante y tal parece como que este zanahorio se la está desquitando, como diciendo, tantos años que tuvimos que mantener a estos zánganos, porque esa gente piensa así, los cubanos son vagos, no trabajan, vulgares. Bueno, tantos años teniendo que mantener a estos zánganos para hacer política contra Cuba, y ahora es el momento de aplastarlo. Y lo segundo, todo esto está demostrando una vez más que aquellos que se han hecho de dinero en la industria del odio anticubano,
aquellos que quieren todavía, no tienen el nivel, no tienen crédito político, porque esa lucha es de lobo contra lobo. Quien se coge la mayor tajada del pastel, pues mercenarios por cuenta propia, que hay muchos en Facebook, las redes sociales, o mercenarios ya pagados, pues no han movido un dedito para defender a esos cubanos. Se justifican. Incluso ese día en que estaba de cumpleaños el presidente de los Estados Unidos de América, que en su ego quiso hasta tener un desfile militar, pues en innumerables ciudades de todos Estados Unidos se hicieron marchas en contra del rey. El rey es Trump. Bueno, en Miami también lo hubo. Dice que se vieron muchas banderas mexicanas, bueno, se vieron algunas venezolanas. Donde yo lo leí, que es el nuevo Herald, no dice que se veían banderas cubanas. Cantan el mensaje. Estos mercenarios, estos youtubers terroristas que incitan a la rebelión, a que se manifiesten las personas aquí, que juegan con las emociones, con las carencias de Cuba, debido a estos mismos hijos de puta Estados Unidos, pues no se han movido, ni se van a mover, ni van a salir a la calle para defender los derechos de esos cubanos que están allá en Miami, o en cualquier estado de la Unión, con peligro, que sienten miedo ir a sus trabajos, sienten miedo salir a la calle. No se han movido ni se van a mover. En primer lugar, porque son unos pendejos, eso está claro. Lo de ellos es hacer dinero fácil, lo de ellos es mantener ese guión, el guión que le da Estados Unidos contra Cuba, llevarlo a cabo. Pero cuidadito, no tienen pantalones para enfrentarse ni hablar en voz baja, exigirle a su amo que por favor deje hacerle eso a los cubanos. No lo van a hacer y no lo harán nunca. Entonces, por eso digo, se abarata la carne de cañón el mercenarismo anticubano. Yo creo que sí, se va a abaratar y mucho, porque entonces ahora junto con el miedo y el terror, mayor sumisión de aquellos que piensan que subiéndose al trencito de la contrarrevolución, de esa industria que genera mucha ganancia pero se queda en pocas manos, pues aquellos que piensan ahora, pues siempre han pensado buscar ese camino fácil, pues entonces en medio de todo este miedo y este terror antiinmigrante, pues los recursos humanos se abaratan, porque a mayor miedo de que lo expulsen, pues entonces mayor nivel de mercenarismo y de ponerse de rodillas para hacer lo que le digan contra Cuba. Ya, 24 minutos de un videito cortito, aprovechando esta tarde de jueves, pasada ya las 6, aquí en Cuba, territorio libre de América. Viva Cuba libre y soberana, fidelista y martiana. Chaito.